Hola, yo soy Caroline Meloni. Bienvenidos a El Beat Astral. Hola, bienvenidos a El Beat Astral. En este episodio les vamos a platicar sobre la energía de Marte. Bienvenidos a El Beat Astral. Esta semana estamos muy emocionados porque tenemos como invitado a Ricardo Rivera, que es escritor, es mentor de hombres, es director de Voices of Brotherhood, que es un proyecto enfocado en masculinidad. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, gracias por aceptar venir a El Beat Astral, a que veamos un poquito como de qué se trata la energía planetaria de Marte y cómo esta energía está representada, yo creo que en absolutamente todo tu ser y en todo lo que haces. Me da mucha curiosidad saber un poco más de eso porque, como te decía ahorita antes de empezar a grabar, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero me interesa, me gustaría conocer más. Sí, voy a comenzar a platicarte. Resulta que los planetas, cada uno tiene diferente energía y esa energía pues se representa de muchas formas. En este caso que vamos a platicar de Marte, Marte es muy famoso, es de los más famosos porque es energía masculina. Hace unos episodios platicamos de Venus, que es energía femenina, que es conectar con la sensibilidad y las emociones, y Marte es conectar con la masculinidad, pero con la masculinidad desde un lugar como enfocado y direccional, no desde un lugar agresivo. Esa es como principalmente la energía de Marte. Los planetas rigen algunos signos y Marte rige a dos, rige a Aries y a Escorpio. Aries es una energía de impulso y de inicios y de iniciativa. Si escuchan el episodio que grabamos Diana y yo sobre Aries, hablamos de que es una energía que es como si fuera el niño de 3 años que se va de boca, así como súper impulsivo, ¿no? Y Escorpio es una energía que habla como de mucha pasión, como de mucho fuego, como de mucha profundidad e intensidad. Entonces, si ustedes como que combinamos estas dos, pues da la energía de Marte. Mucho impulso, mucha acción, muchos inicios, mucho fuego, mucha pasión, conecta también con la sexualidad, conecta también con toda esta, o sea, con cómo haces las cosas. Marte nos indica la forma en la que accionamos. Y en las cartas astrales, o sea, en las cartas natales, pues nos indica cómo accionamos y ya lo conectamos con la energía del signo con la que esté, o sea, en la que esté en esa posición al momento de tu nacimiento, ¿no? Entonces, eso ya es un poquito como más complejo en este momento de explicar, pero pues eso, Marte conecta con la iniciativa, con cómo accionas, con la forma en la que haces las cosas. Y como es energía masculina, te digo, es esta energía masculina que es súper direccional. Marte está relacionado al dios Ares. En la mitología griega, Ares era el dios de la guerra. ¿Y cómo es? O sea, cómo son los soldados, cómo son los guerreros, pues así, súper enfocados de van a ganar, lo dan todo, direccionales, pelean por eso, ¿no? Entonces, van y cumplen el objetivo, así como hoy nosotros así, súper sí grabamos el podcast, ¿no? Así los guerreros, pues van por el objetivo, van a ganar con todo. Marte también nos habla de la energía física que tenemos, de todo este impulso físico, como ejercicios físicos relacionados con Marte, pues pueden ser, por ejemplo, la parte de box, la parte de artes marciales, que hay muchas artes marciales que también son como de mucha fuerza, pero no son agresivas, sino son como mucho más direccionales, como enfocadas. Entonces, todo esto es la energía de Marte. Y dime si no está así en absolutamente todo lo que tú eres, haces y... así. Media hora atrás estaba viendo videos sobre técnicas de kickboxing porque acabo de regresar a artes marciales. Años de artes marciales que he practicado. Totalmente es algo que me hace sentir yo. Exacto. Y entonces, sí, o sea, creo que tú has trabajado como de una forma muy bonita esta energía, porque la has llevado justo a la energía alta, la energía en la que es súper bonito ver la energía masculina como
como esplendor, Ujú. como cuando es enfocada, cuando es direccional, cuando no es agresiva, cuando no lastima, ¿sabes? Y que de hecho está conectada con esta parte femenina, con la parte de la sensibilidad, ¿sabes? Porque eso también platicábamos con Venus. O sea, que que haya energía femenina y masculina en todos nosotros no quiere decir como que tengamos que ser de cierta o de otra forma. Desde mi perspectiva, como yo lo veo, y justo lo platicaba con Venus, en el episodio de Venus, es como si fuera una danza en la que, o sea, como que los dos se integran y hay momentos en los que entra uno y ahí es como la fluidez de la energía femenina de Venus con la direccionalidad y el enfoque de la energía masculina, y entonces siento que es como una danza. Y cuando se logra ese equilibrio, me parece como muy mágico, la verdad. Claro, totalmente. Cuéntanos de ti, cuéntanos un poco de tu historia, de qué haces, de si te hace sentido todo lo que te platico de la energía de Marte en tu vida, además de la parte de que regresas a las artes marciales. Me recuerda mucho todo eso porque ando todo adolorido del cuerpo. Tengo 2 semanas de haber regresado a kickboxing y estoy recibiendo una paliza, pero estoy tan feliz de haber regresado. Y justo lo que comentas, Caro, se me hace buenísimo porque esa es justo la manera en la que más disfruto yo de hablar sobre el balance, entre comillas, del masculino y femenino en cada persona. Es un baile de polaridades que es dinámico, que no es estático, no se queda en un solo lugar y podemos conectar desde diferentes puntos a estas energías dentro de cada uno de nosotros. Algo de lo que justamente estaba hablando con mi grupo de hombres hace poco es que masculino y femenino no tiene por qué ser un género o un sexo. Masculino y femenino es un espectro, es cómo nosotros conectamos con nuestras relaciones, con nuestras actividades, nuestras decisiones, nuestro entorno y nuestro contexto interno también, con nuestro contexto externo, perdón, y nuestra experiencia interna. Así que en mi caso personal, por mucho tiempo yo estuve creciendo del lado de mi madre, de mi hermana. Mi padre no fue un padre muy presente y a través de toda mi educación fue muy rodeado de mujeres la mayor parte del tiempo. Mi familia está conformada por mujeres muy fuertes, muy masculinas en cuanto a sus decisiones, que han tenido que levantar a sus familias por su cuenta. Mi madre es un gran ejemplo de ello, que han tenido que conectar con un lado masculino y que muchas veces han dejado un poco de lado su parte femenina. Es algo que se da mucho y sobre todo con personas que tienen esa herida con el lado masculino o con el lado femenino, ¿no? Que puede caer en rechazos y demás. Y en mi caso, al estar rodeado de tantas mujeres masculinas en mi familia, mi hermana es el mejor ejemplo de ellos, una mujer que hace y hace y hace y está haciendo todo el tiempo. Es magnífica, solo que a veces sí es difícil hacer que se tranquilice un poco. En ese ambiente de tantas mujeres fuertes en ese sentido, yo me sentí mucho más cómodo en mi femenino, o más que cómodo, en la necesidad de estar más en mi femenino para no entrar en conflicto constante con las mujeres de mi familia. Así como que tanta, perdón que te interrumpa, sí. O sea, como si fuera tanta como dirección, como tan aguerrido que era demasiado, claro. Y entonces se necesitaba o se requería suavidad en algún momento. En algún momento, así es. Yo era el hombre sensible, el hombre suave, el hombre que no sabía decir que no, el hombre, como le dice el doctor Robert Glover, el chico bueno, el síndrome del nice guy, que en otras palabras pudiera decirse una masculinidad herida, que la estaba haciendo de lado. No estaba conectando con las partes más duras o firmes o decididas de mí. Estaba entrando, y recuerdo mucho esta palabra, tiene un peso fuerte por todas las veces que mi madre me lo llegó a decir, la desidia. Yo estaba muy, muy, muy enfrascado en la desidia porque no encontraba las maneras en cómo conectar con mi decisividad, con esa parte del accionar firmemente, conscientemente. Y aún sí, desde los 6 años estuve entrenando artes marciales, llegué a una jerarquía alta en lo que son las artes marciales japonesas, en karate.
y eso me dio mucho enfoque en ese lado masculino. O sea, tú me veías en un traje de karate y era un ejemplo de masculinidad, pero estaba sin él y estaba en mis relaciones y era todo lo contrario. Así que era más que nada algo a lo que accedía y me salía fuera de ello, ¿sí? Me quedaba fuera, no lo sabía integrar al resto de mi vida. Así que el trabajo que he tenido que hacer conmigo mismo desde hace algunos años ha sido no desarrollar, vaya, no estoy de acuerdo con este tema de desarrollar una masculinidad, ya está ahí. Conectar con ella, ha sido conectar con ese lado fuerte, con ese lado firme, con ese lado estructurado y enfocado de una manera que no pierda el control, sino que sea una forma que me ayude a guiarme, a tomar decisiones, a hablar desde mi parte más auténtica y genuina y tomar decisiones por mí primero que nada. Sí, como un espacio en el que haya direccionalidad, ¿no? Exacto. Que creo que también es un poco que pasa esto con la energía femenina, esto que platicas como de las mujeres con las que creciste, que pues claro, tiene que ver como con el contexto y con cómo las circunstancias las llevaron como a tomar esta energía, pero ahora que está como tan, o sea, de lo que se habla tanto de reconectar con lo femenino es exactamente eso, o sea, reconectar con tu parte femenina y reconectar con tu parte masculina porque no hay ausencia de, o sea, ahí están, porque somos completos, ¿no? O sea, entonces es como encontrar la forma en la que puedes, no sé, como primero pues descubrirlos, ¿no? Y acceder y poco a poco integrarlos y la verdad es algo que cuesta mucho trabajo, o sea, como de este lado de repente, es que siento que como en este rollo de energías femeninas y masculinas está todo muy malinterpretado, tergiversado y lastimado. O sea, siento que por un lado las mujeres en esta como lucha que existe, aplastamos a los hombres, ¿no? Entonces, pues, o sea, la energía masculina que es tan bonita, de repente queda pues toda ahí, pues literal deshuevada. Y entonces, para que ellos puedan recuperar el poder, pues está cañón y entonces tiene que entrar como todo este proceso de redescubrimiento y al mismo tiempo en este aplastamiento que ocurre como de nuestra parte, nosotras tampoco estamos conectando con la energía femenina, nosotras tampoco estamos conectando con la suavidad y con la fluidez y con la seducción, o sea, entonces conecta con la pasión de lo masculino y pues tenemos, o sea, el desastre que tenemos hoy, creo que por eso. Claro, y es algo que estuve hablando con una persona que tuve tal vez una de las conversaciones más interesantes y profundas que haya tenido hace algunos meses, que justo una de las preguntas que le hacía, porque era un contexto de unas grabaciones que estábamos haciendo alrededor del tema del hombre y la masculinidad, y una pregunta que le hice fue, ¿qué piensas del término, de la idea de que estamos sufriendo una crisis de la masculinidad? Y lo que me dijo es, sí la hay, pero más que una crisis de la masculinidad hay una crisis de identidad en todos lados. Tanto los hombres, vaya, como decías ahorita, hay muchas mujeres que por un movimiento que les llama a empoderarse, lo cual es buenísimo, está llevando tal vez de una forma incompleta a conectar solo con un lado masculino fuerte, decisivo y dejar de lado el lado femenino. Y en ese espacio, cuando una persona es de esta manera, lo hablo en general, el lado masculino desbalanceado puede ser muy dominante, muy aplastante. Y del otro lado tenemos al hombre no como víctima de eso, sino, aquí quiero dejar bien claro, cuando una masculinidad es no rígida, cuando una masculinidad es robusta y madura, no se aplasta por otras masculinidades, no se aplasta por otras formas de serlo, no se aplastaría por lo que dice la mujer y demás, pero justamente eso, ese es la crisis del hombre. No hay una masculinidad madura que no aplaste o que no se permita ser aplastada de una forma tan sencilla y ser pisoteado. Así que es de los dos lados, estamos viviendo una crisis por todos lados, que nos está causando un montón de conflictos, que nos hace creer que el otro es el de la culpa,
pero en realidad somos todos los que tenemos que trabajar en esto. Pero es eso, cada uno asumir nuestra parte de responsabilidad para comenzar, sí, o sea, notarlo y entonces siquiera poder comenzar el proceso en el que digo, bueno, pues a lo mejor sí, yo necesito reconectar con mi femenino para darle paso también y apertura a que la energía masculina entre, porque muchas veces de esa desconexión tampoco entra nada, ¿no? Y entonces lo que entra, pues está bien en desbalance, está bien tóxico, sí. Está bien, ¿sabes? Totalmente. Entonces es eso, como que se pueda reconocer de ambas partes. ¿Te iba a decir algo? Y ya se me olvidó. Sígueme platicando. Y ahorita que me acuerdo te digo. Y es algo que sucede con todos nosotros y como dices, es algo de lo que nos tenemos que hacer responsables todos. Esto no es un trabajo y lo he llegado a escuchar mucho, es el hombre tiene que trabajar en sí, la mujer ya trabajó en sí, ¿no? O sea, la mujer tiene un trabajo que ya lleva desde hace décadas, desde hace aproximadamente 200 años en el tema del feminismo y desde otras perspectivas también, vaya, el feminismo no necesariamente es el único movimiento válido, puede haber muchos, tanto para la mujer como para cualquier persona. Pero realmente necesitamos trabajarlo todos porque no son personas contra las que estamos yendo contra ideas y creencias limitantes que tanto hombres como mujeres llegamos a reproducir y que nos llevan al rechazo de alguna parte interna, alguna parte propia o al rechazo de partes de otras personas, de formas de conectar de otras personas que nos lleva a la división, al conflicto constante y crónico. Vaya, el conflicto es bueno, pero si es crónico y se sigue dando lo mismo, bueno, empieza a haber un desgaste, una herida, un cansancio, un hartazgo y entonces manifestaciones, gritos, desacuerdos, peleas, guerras de todo tipo, ¿no? Justamente eso, claro, totalmente de acuerdo en esto que dices, todos tenemos que trabajarlo de muchas formas. Yo sí creo, ¿no? Sí, y también esto que dices de las mujeres llevamos como mucho, pues camino recorrido, creo que es verdad. Como yo lo veo más allá del feminismo, es incluso como en el desarrollo y crecimiento de conciencia. De hecho, esta temporada del Beat Astral es solamente con invitados hombres, porque esa es un poco como mi intención, como darle voz y darle visibilidad a los hombres que están trabajando desde un lugar responsable, la expansión de la conciencia, el desarrollo personal, porque siento que son temas como que de repente están muy de moda, pero el 80% de las personas que van a esos lugares son mujeres, ¿no? Y de ahí, pues entonces ya hay como que discernir quienes lo están tomando también desde un lugar responsable, quienes no tanto, de los hombres que van porque están llegando a esos lugares, y entonces pues es cuando ocurre como todo revoltijo un poco, pero como mi intención es eso, como darle visibilidad a quienes sí están trabajando desde un lugar responsable, la expansión de conciencia de muchas formas. Y eso tiene también que ver con que nos entendamos, como esto que decías de lo que queremos transformar son ideas, no son personas. Tiene que ver, desde mi perspectiva, con que nos entendamos parte de la unidad. Uh-huh. Porque todos estamos conectados. No es como que estemos separados y no es una lucha entre, ¿sabes? Al final somos parte de lo mismo. Entonces, eso es como lo que platicábamos en el episodio de Plutón con Camilo. Camilo decía, es que cuando resistes, pues hay como una lucha y hay un desgaste como energético importante. Y creo que eso también es lo que ocurre en esta parte como de energía, de pareciera de lo femenino contra lo masculino, o lo que por muchos años se dijo que de como yo lo veo también está perdiendo vigencia, de mujeres contra hombres, porque se vuelve al final aplastante también. O sea, primero los hombres aplastan a las mujeres y ahora mujeres aplastantes, ¿no? De hombres. Entonces, claro, esa no es energía alta de Marte. Sí, y eso es bien importante de mencionar, porque cuando estamos alternando desde una estructura donde se aplasta a alguien, el que más constantemente o más históricamente ha sido el aplastado, en este caso la mujer y las comunidades minoritarias,
son quienes más se hacen preguntas de sí mismo y de su entorno. Por eso hay un gap de cómo las mujeres se han preguntado más cosas y han entrado en este espacio de conciencia con cierta distancia temporal de con el hombre, porque ha sido la más discriminada y la más apartada en espacios injustos. Así que es normal que se hayan hecho ustedes más preguntas sobre sí mismas y sobre el entorno, sobre su contexto. Pero si cambiamos, entre comillas, de una estructura donde se aplasta a alguien a voltearnos, a entonces apuntar quién es el culpable y a levantar a unas personas más que a otras sin escuchar el lado que estuvo en la parte privilegiada, vamos a terminar teniendo un efecto péndulo que nos va a llevar hasta el otro lado, pero sigue siendo misma estructura, diferente nombre. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Si solo deshacemos todo, pero no tenemos claro qué es lo que queremos crear, vamos a dar pasos hacia lo mismo, pero ahora con otro nombre, con otras personas encima de otros. Así que justo esto es el enfoque que tanto proponemos nosotros en el proyecto, que yo propongo desde mi perspectiva, que es una perspectiva que viene mucho desde diferentes creencias, sí, diferente espiritualidad, principalmente desde creencias budistas, cristianas, con un enfoque a la unidad respecto a, en el budismo se habla mucho de la ilusión de la división, la ilusión de la separación entre unos y otros, cuando todos somos parte de lo mismo y lo que yo hago y lo que hace otra persona afecta a ese todo. Así que si no tenemos conciencia de que nuestras acciones, incluso nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar en lo privado como en lo público tienen un impacto en el todo, vamos a seguir haciendo las cosas inconscientemente y que nos lleven a conflictos constantes y a heridas, a más trauma, más y más trauma, porque esta es una sociedad llena de traumas y los va a seguir habiendo, pero la mejor manera en la que, en mi perspectiva y desde esa idea de una masculinidad firme, podemos trabajar en esto es que firmemente tomemos acción hacia un espacio de unidad, hacia un espacio de sí, cada quien tiene la libertad de ir por su propio camino sin afectar a otros, pero en esa unidad de colaboración y de tanto firmeza como de empatía por quien está rodeándonos. Incluso de compasión, ¿no? Exacto. O sea, porque si no, no hay forma, como tú dices, siento que se hace, es como si fuera una bola de estambre como muy enredada y se enredará cada vez más, y de hecho lo que queremos es todo lo contrario, como poder liberar poco a poco para pues, que pueda, pues sí, como fluir realmente. Claro. ¿No? Hay una frase que escuché de Francis Weller que me encantó, que decía, a ver si no volteo ahí las palabras, pero poder sin amor es dominio, amor sin poder es romanticismo, poder con amor es justicia, amor con poder es compasión. Así que tiene que estar esos dos lados y podemos cambiar poder y amor por masculino y femenino. Y no me refiero a hombre y mujer, me refiero a conectar con esos lados propios que nos lleven a justicia, a compasión, a empatía, a esa colaboración. Sí, totalmente. Aquí estaría muy interesante que ustedes que nos escuchan puedan dejar de pensar o de interpretar lo femenino y lo masculino como hombres, mujeres, sino que puedan comenzar a verlo, a visualizarlo, a sentirlo tal cual como energía. Y miren, ya platicamos de Venus y platicamos que Venus es fluidez y que Venus es como mucha sensibilidad, y seguramente han sentido la energía femenina fluyendo en ustedes cuando están disfrutando con amigos, cuando están disfrutando con su familia, es el gozo. Y seguramente también han sentido la energía masculina como en alta vibración, cuando, por ejemplo, están súper enfocados en llegar, no sé, a la meta en su trabajo, cuando están enfocados en alcanzar un objetivo específico. Eso es energía también masculina direccionada. Entonces, imagínense
esto, como en energías, no lo piensen como en hombre-mujer o niño-niña, ¿no? Es mucho más grande que eso. Oye, Ricardo, cuéntanos, ya nos platicaste que desde niño haces artes marciales, ya nos platicaste un poquito como del contexto de cómo creciste rodeado de mujeres con energía masculina y que te diste cuenta de que pues eras el hombre sensible, ¿no? Del entorno. Y después, ¿qué ocurrió? Ricardo tiene un TED Talk que está muy interesante, vayan a verlo. Ahí platica un poquito más de su historia. Gracias. También. Pero entonces, ¿qué ocurrió que te hizo también como moverte, que te hizo reconectar con tu poder masculino, no solamente cuando estabas en artes marciales? Y después, supongo que eso te llevó a crear también Voices of Brother. Así es, porque justamente el preguntarme ¿por qué estoy repitiendo las mismas cosas, las mismas problemáticas y conflictos en mis relaciones una y otra vez? Que terminaba cayendo en sentirme abandonado, sentirme que no estaba siendo visto o apreciado, sentirme con resentimiento, que no cumplían mis expectativas, que yo no cumplía las expectativas de la otra persona y finalmente caer en infidelidad creyendo que era una forma de tapar esa falta, entre comillas, que estaba teniendo en mis relaciones. Cuando empiezo a trabajar más en mí mismo después de una situación catártica, tanto en mis relaciones como en mi vida personal, donde caigo en una situación de depresión fuerte, donde hería a una persona que yo amaba totalmente, pero que estaba siendo muy inconsciente de cómo yo la estaba lastimando. Cuando me llevó a separarme de esta persona, o más bien que esa persona se fuera, con todo el dolor que le ocasioné y meses después haberla visto mal, haberla visto realmente caer en hábitos muy destructivos para ella misma, que nacieron de lo que yo había hecho, de algo que yo era responsable, que no había sido responsable efectivamente y la había lastimado mucho. Me hice esa pregunta por primera vez. ¿Qué tal si no es que las demás personas están haciendo algo para lastimarme? O sea, puede que sí, pero ¿qué tal si en todo esto yo tengo una responsabilidad que no estoy asumiendo y que debería empezar a asumir? Y en esos primeros pasos, la seguí regando por un tiempo, seguí cometiendo errores, claro, pero iba aprendiendo un poco más y siendo más consciente de ello, haciéndome preguntas como ¿por qué es que me siento todo el tiempo solo? ¿Por qué es que me siento que no me llena la relación, que quiero mucho a esta persona, pero algo me falta y no sé qué es? ¿Por qué es que no puedo poner en palabras mis emociones? Todo esto llamado alexitimia, que sufrimos mucho más los hombres hoy en día. No poder poner ninguna de estas palabras, ninguna de estas emociones en palabras, porque no, solo te sientes mal, pero no sabes qué es. Como que no puedes expresarlo, como no. Entonces lo único que ocurre son reacciones, ¿no? Exacto. Y entonces esas reacciones a veces son poco controladas. Solo salen de una forma familiar y muchas veces lo más familiar para un hombre es el enojo. Claro. Sí, es esa ira. Así que en mi caso yo tuve muchos problemas de ira y las artes marciales me ayudaron mucho a que eso se redujera, ¿no? Hoy en día sí puedo decir que lo tengo bastante bien controlado, ¿no? Pero en todas estas situaciones y esta situación de vida en la que fui viviendo esto con mi última pareja con la que pasé esta situación, me fui dando cuenta que en realidad yo me estaba haciendo la víctima, estaba viéndome como el que habían abandonado. Claro, hubo temas de abandono por mi familia y demás, pero ahora yo lo estaba trayendo a todas mis siguientes relaciones, culpando a mis nuevas relaciones de lo que había vivido en mi infancia, en mi juventud, porque no lo había sanado y ahí seguía, lo cual es totalmente válido y nos pasa a todos, pero ya era hora de empezar a sanar eso y empezar a conectar nuevamente con ese lado masculino que podía llevarme a crear una decisión firme y concisa de dejar de estar tomando decisiones muy incorrectas, sí, de estar dañando, de estar haciendo daño a otras personas y haciéndome daño a mí mismo,
con mis hábitos, con mis decisiones, con lo que yo estaba haciendo. Así que con todo eso fue llegué por primera vez a un espacio donde se llegó a hablar del síndrome del chico bueno, con mi actual mentor, con Connor Beaton, y que justo tuvimos de invitado en ese espacio al doctor Robert Glover, quien escribió el libro de No Más Chico Lindo, No Más Tipo Lindo se llama, que habla sobre justamente este síndrome del chico bueno, y escuché qué es lo que describe a un nice guy, a alguien de masculinidad herida, y dije, ese soy yo, ese he sido yo toda mi vida. Así que dándole check, ¿no? Sí. Todo, así el libro, ay, también. Me siento incómodo rodeado de otros hombres, me siento mucho más cómodo rodeado de mujeres, no me abro enfrente nunca de otros hombres, solo con las mujeres, no sé decir que no, porque tengo miedo a que se sientan mal o que se alejen si les digo que no, aun si yo no quiero, es decirle que sí a todo, no sé tomar decisiones por mí mismo, tomo decisiones por lo que piensan los demás y lo que van a ocasionar que me validen y acepten las demás personas. Me preocupa demasiado y me frena incluso de tomar decisiones lo que piensan los demás. En temas amorosos y en temas de sexualidad, pues era totalmente el estar esperando que la gente cumpliera y me diera lo que yo esperaba sin nunca comunicarlo, sin nunca ser directo y asertivo con lo que quiero y busco. Así que son estas expectativas no comunicadas, estos contratos encubierto, acuerdos encubierto, que nunca comunicamos, pero que nos enfadamos, frustramos y resentimos cuando no lo recibimos, esperando que las demás personas lo hagan sin saber. Así que todo eso y muchas más son puntos que fui encontrando y que dije, ok, esto me dice que realmente estoy herido en mi masculinidad. Tengo que empezar a sanar esta parte, tengo que empezar a tomar acción para sanarlo, para hacer las paces con ella y empezar a traerla a mi equipo, a que de verdad me ayude a mí en mis relaciones, en mi trabajo, en mi familia y en cada una de las áreas de mi vida. ¿Cómo fue para ti descubrirte así? Descubrirte con una masculinidad tan herida. Pues primero fue y esto es algo que escucho mucho dentro del círculo en el que trabajamos con otros hombres, lo primero que dije fue, de haber sabido esto, no hubiera pasado tal y tal y tal y tal cosa en mis relaciones pasadas. De haber sabido esto otro, nunca tuve estas herramientas. ¿En qué momento me lo enseñaron en la escuela, en mi familia, en mis grupos? ¿Quién te enseña esto? ¿Por qué no todos los niños y todos los hombres tienen en algún punto de su vida alguien que les enseñe esto sí o sí? Porque de haber sabido, simplemente era esa pregunta, de haber sabido, o sea, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera sabido desde antes? Y pues ahí es donde nace el proyecto de Voices of Brotherhood. Vaya, ese es solo un aspecto, el tema de empezar a conectar con tu masculinidad, y vienen muchos otros que están relacionados. Pero de ahí nace el proyecto de decir, todo hombre debería de saber cómo trabajar en esto y empezar a vivir una masculinidad mucho más vivaz, que de verdad tenga mucha más fuerza. Consistencia. Exacto. Que tenga ese espacio en tu vida, no que la dejes de lado y la escondas allá en el armario o en el sótano, porque va a empezar a apestar si la dejas ahí. Va a empezar a hacer un ruidajo, va a empezar a hacer berrinche, va a empezar a salir de formas muy reactivas y muy inconscientes. Así que no podemos eliminar la masculinidad, no podemos eliminar, así como no podemos eliminar ni la oscuridad, ni el yin o el yang, no podemos eliminar ninguno de los dos lados porque otra vez es desbalance. Al contrario, tenemos que integrarlo y tenemos que aceptarlo y traerlo a nuestro equipo, que no vaya en nuestra contra. Como dice Carl Jung, el masculino y femenino es lo mismo que la luz y la sombra, y vemos la sombra como algo malo cuando en realidad sin la sombra no hay luz y sin la luz no hay sombra, sin la vida no hay muerte, sin la muerte no hay vida. Así que necesitamos de ambos. Totalmente. Estar completos en ello. Y por eso mismo es que empiezo este proyecto. Digo, no encontré dónde trabajarlo en Latinoamérica, en español. Vaya, empecé a trabajar con mentores en inglés y de otros países, pero aquí en México no lo encontré y fue bueno, lo voy a desarrollar yo. Lo voy a estudiar, lo voy a entrenar, lo voy a trabajar en mí
y lo voy a compartir con otros hombres. Y ahí es donde nace todo este proyecto. Me encanta, qué bueno que lo hiciste. Poco a poco creo que han estado naciendo un poquito más de, pues sí, como de grupos y de personas que comienzan a trabajar esto desde un lugar diferente, porque creo que mucho del trabajo es justo la reinterpretación de lo que es masculino, porque es como esto que decías de la luz y la sombra. Pareciera que la sombra es la mala, ¿no? Pareciera que lo masculino es súper agresivo y súper así aplastado. Cavernícola. Cavernícola, justo esa palabra. La verdad es que yo la he usado tantas veces para describir a hombres, claro, como eso que es frustrante, ¿no? Como de este lado. Pero es que ¿por qué es tan cavernícola? Como que esta parte que decías como de no lograr transmitir o comunicar las emociones, y entonces de repente nada más es un accionar así como desbordado e impulsivo, claro. y muy primal. Ajá, y la palabra que yo utilizo para describir eso es tal cual, cavernícola. Pero si te fijas, y vaya, aquí quiero poner un poco de mi perspectiva, ¿no? Sí, dale. Cavernícolas somos todos, tenemos un cerebro cavernícola en realidad. Sí. Y el detalle es, vaya, y hay libros como por ejemplo creo que es de Jay Shetty, que habla de la mente de mono y la mente de monje, no me acuerdo cómo se llama. Think like a monk. Ándale, pensar, ¿no?, como monje, como si la mente, la parte consciente sea lo que tenemos que tener en todo momento y la mente de mono es mala, por así decirlo. Ahí tenemos otro aspecto que tenemos que tener siempre en cuenta. Eso de estar todo el tiempo en el consciente y en lo tranquilo y nunca enojarnos y nunca sentir celos y nunca sentir apegos y demás, eso no es humano. No, eso es divinidad y eso es la búsqueda de la perfección. Incluso tenemos que aceptar también que tenemos un lado primitivo y es bueno, es lo que nos lleva muchas veces a conectar con lo más profundo de nuestro ser, siempre y cuando ese lado más inconsciente, que es la mente de mono, la mente primitiva, la mente cavernícola, no sea la que toma las decisiones, no sea la que lleva la dirección. La dirección la tiene que llevar tu consciente de la mano de la intuición. Hay una analogía que me encanta, que en algún momento me compartió mi mentor, que dice la intuición o la mente cavernícola y la mente racional o el consciente son como un elefante y un humano arriba del elefante. El elefante es la intuición, es la mente primal, es el hombre primitivo dentro de nosotros, hablando del hombre, ¿no? O la mujer primitiva dentro de nosotros. Es una energía y fuerza magnífica, hermosa, grande, es una bestia gigante. Y el humano arriba tiene un poder bien pequeño, pero puede tomar dirección, puede ser racional, puede saber por dónde sí, por dónde no, pero el humano de arriba realmente sabe intuitivamente dónde está el oasis, dónde está el agua o hacia dónde hay que migrar. No, es la bestia que tenemos debajo y es la parte más fuerte también, intuitiva y fuerte. La parte consciente es solo una parte de ello, que puede ayudar a dirigir, a manejar esto, pero en la parte intuitiva y demás, que es ese cerebro cavernícola y demás, tiene que haber un balance, a fin de cuentas. Tiene que haber un balance en la dirección, en la intuición, en la racionalidad, en la parte más intuitiva y primal, pero otra vez no caer en el rechazo de ninguna de estas partes y decir tienes que ser un monje todo el tiempo. No, va a haber momentos en que se necesite de ese enojo y de esa ira para poder poner límites, para poder decir hasta aquí, para poder luchar por cosas. Se necesita también de formas sanas, claro, pero se necesita un balance en todo esto. Justamente, y conectar con, es que de repente esos momentos cavernícolas o como de mente primitiva, qué buena analogía, pues es lo que te lleva a mover. De hecho, esos momentos, una vez que comienzas como a entrenarte para cachar esos momentos son los que te llevan de hecho a transformarlo, ¿no? Para poder, pues ahora sí, dirigir al elefante. Exacto. ¿No? Porque, o sea, si en esos momentos, pues seguiríamos así en la lela, ¿no? Va a haber momentos donde el hombre que está encima, la parte racional,
el humano, vaya, para no decir solo Ajá. hombre, el humano que está encima, tenga la inteligencia para ver hacia arriba, ver las estrellas y saber hacia dónde ir y entonces tomar mejor dirección de hacia dónde vamos conscientemente. Pero si está nublado, si no tenemos esa claridad y las herramientas para usar nuestra racionalidad y se nos está acabando el agua y la comida, ¿quién va a saber más hacia dónde dirigirse? Va a ser la intuición. Así que tenemos que tener esos dos lados, porque solo así vamos a poder tener un mayor repertorio y formas de conectar con nuestro contexto, nuestro entorno, nuestra supervivencia, como también nuestra forma más consciente y sana de relacionarnos. Sí, totalmente. Para Eso ha todos. sido lo que más me ha costado a mí, poder aceptar que hay una parte primitiva. La primera vez que leí este término fue leyendo a Robert Bly, eh, Juan de Hierro, que es una explicación mitopoética de cómo se desarrolla la masculinidad en el hombre a través de sus diferentes etapas, la iniciación, los rituales, la rutina matutina, el enfrentamiento con la muerte en diferentes edades, cómo eso forja la masculinidad de una forma sana y de una forma firme, madura, consciente. La primera vez que leí este libro se me hizo mucho ruido el hombre primitivo que menciona. Yo decía, pues ¿qué no eso es lo que queremos evitar? Ser primitivos, ser incivilizados, ser de alguna forma El cavernícola. agresivos en esto, el cavernícola. Y no, esa explicación que fue dando y con lo que yo he ido trabajando en mí mismo, al contrario, cuando negamos esa parte interna, esa parte primal, primitiva y natural que tenemos todos, termina habiendo un rechazo de una parte propia, y en ese rechazo de una parte propia se termina otra vez, no la eliminamos, solo la estamos reprimiendo y en algún momento explota de diferentes maneras, con malos hábitos, con malas respuestas, con mucha reactividad, con sensaciones de que no estamos completos, de que no nos sentimos bien por alguna razón. De Y no vacíos. necesariamente, exacto, y no necesariamente eso significa ve a un bar y peléate con alguien, o ve y golpea la pared, o ve y no significa eso, significa ve de qué manera nutres esa parte de formas contenidas y de forma sana. Entrenando un arte marcial, haciendo ejercicio, conectando con otros hombres de una forma, sí, decimos, hay que conectar de otras formas distintas a ver el fútbol y hablar de peleas y ver el box o boxear y agarrarnos a golpes. Sí, es bueno conectar de otras formas y hablar, expresarnos totalmente, pero también lo otro. No estamos diciendo que dejemos de hacer esto, sino algo que trabajan en algunos de los rituales más completos que he visto entre hombres. Y se hicieron famosas muchas fotos de estos rituales sobre un proyecto que se llama Sacred Sons en Estados Unidos, donde hay un montón de hombres con la mano en el pecho de otro hombre, llorando, sintiendo, abrazándose, cargando a otro hombre, poniendo palmas sobre otro hombre, llorando, sintiendo, expresándose, y todos pusieron, sobre todo mujeres en diferentes espacios, decían, esto es lo que es ser hombre de verdad y conectar y demás. Y yo digo, excelente, es bello, esas fotos están hermosas, te mueven partes de ti, de no haber visto nunca un hombre tan vulnerable y sintiéndose seguro en ello. Lo que no saben es qué venía después de esa actividad. Estoy conectado un poco con este proyecto y por eso sé cuáles son las actividades, pero lo que no saben es que después de esa actividad se pusieron casco, se pusieron guantes y a partirnos la madre. A partirnos la madre sonriendo. Una de las reglas era, si no puedes pelear con otro hombre con una sonrisa en el rostro, no lo hagas, porque entonces lo estás haciendo desde un punto que no es sano para ti. Hazlo, siente tu cuerpo, siente el cuerpo del otro hombre y conecta con esa parte más primitiva. Estás nutriendo ambos lados. Y todo hombre que sale de estos eventos dice, no sabía que, o sea, no era un tema enfocado en qué tan bien puedes pelear, no, es que sientas el cuerpo. También. Sentir la energía, como es como ese desfogue energético, porque al final es energía que vive y que fluye y que necesita tal cual como canalizarse, que necesita salir de cierta forma. Y qué mejor, creo que es eso justamente, como crear espacios en donde se pueda hacer de una forma contenida, pero también de una forma que conecta, no de una forma que conecta y que crea, más allá de una forma como
pues se le ha conocido tradicionalmente que es como de destrucción un poco. Claro, ¿no? exactamente. Oye, y entonces en Voices of Brotherhood, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo funciona? Para ya ir un poquito cerrando, ¿de qué es, de qué va? ¿Cómo pueden conectar contigo? Etcétera. Cuéntanos. Claro, pues básicamente el enfoque que tenemos hoy día, después ya de 3 años de tener este proyecto, es crear espacios donde el hombre pueda sentirse más en confianza rodeado de otros hombres, hablando de sus experiencias, hablando de lo que ha sido difícil, de lo que siente, de lo que le duele, de lo que ama, de lo que le apasiona, este lado femenino en conjunto con otros hombres. Y también un espacio donde pueda ser empujado por otros hombres, donde pueda ser retado por otros hombres. Es decir, oye, tú habías dicho que querías lograr esto, esta meta, este enfoque, esta intención. Aquí estoy yo para empujarte si sientes que no estás teniendo la energía o el enfoque. Y sí, puedes descansar. Si necesitas descansar, hablar, soltarte, llorar, adelante, aquí estoy. Pero hasta cierto punto yo voy a decirte, vas, porque ya te comprometiste y yo te voy a mantener en esa responsabilidad, te voy a ayudar a mantener esa responsabilidad y compromiso de seguir avanzando, un lado más masculino. Así que es la idea, crear espacios donde podamos conectar con ambos y saber que no tenemos por qué sentir culpa si no hemos conectado con uno o con otro, pero sí la libertad de conectar con ambos. Y que sea un espacio donde nos escuchamos, apoyamos, donde no nos juzgamos ni criticamos, pero sí donde nos empujamos, jalamos y sentimos esa empatía y compasión por el otro. Y al final crecen y construyen y entonces pues se crea más de eso. ¿Cómo? A ver, aquí no sé, se me acaba de ocurrir algo y la verdad no tengo idea. Como en femenino las mujeres son sororas, ¿no? Se habla de sororidad. ¿Y cómo es como con los hombres? Hermandad. Hermandad. De una hermandad, de un compañerismo, de una camaradería, que muchas veces esa palabra crea un cierto trigger de decir, escondemos las cosas del otro, ¿no? Porque es como se ha dado en una cultura que ha sido muy cómplice en situaciones de violencia, en situaciones de injusticias, para apoyar al otro hombre por encima de otras personas. Yeah. Pero esto se trata de una colaboración tanto para apoyarte en las situaciones difíciles como de empujarte en las situaciones de falta de responsabilidad, para llamarte a esa responsabilidad y decirte, vamos hacia ello, somos hermanos en esto, somos camaradas en ello y somos pues simplemente hombres que estamos apoyándonos mutuamente para salir adelante de la forma que más lo necesitemos para alcanzar aquello que queremos en nuestras vidas, en la parte de relaciones, en la parte de trabajo, en la parte de familia y de todo lo que nos importa. Sí, porque al final pues transformar un cachito impacta en toda tu vida, que es lo que decías hace un momento, ¿no? Y no solamente en tu vida, sino en todo tu entorno. Eso también es de lo que hablo mucho a veces, de que no siempre somos conscientes del impacto que somos en los demás. Exacto. Porque le ocurrimos a los demás. Entonces, tenemos cierta influencia y otra vez creamos este rechazo hacia la idea del influencer, pero la verdad es que nuestras acciones y nuestro ejemplo tiene influencia en quienes nos rodean, sobre todo en los más cercanos. Así que tanto tenemos que ser conscientes de quién nos rodeamos, cómo permitimos que esos que nos rodean influencien nuestras decisiones y nuestra perspectiva sobre nuestra identidad personal, y cómo es que nosotros estamos creando esa influencia para con otras personas. Y eso es algo que nos llama a ser responsables, que nos llama a autoanalizarnos, a pedir feedback, a aceptar ese feedback, esa retroalimentación de nuestro entorno, sí. Saber recibirlo, aceptarlo y trabajar en uno mismo para dar un mejor ejemplo y una mejor influencia, no solo no buscando ser perfectos, sino sabiendo aceptar todo eso en lo que podemos mejorar. Totalmente, o sea, notando. Pero es que una vez que notas, una vez que ya como que se crea este espacio de conciencia, ya tampoco puedes, ya se los hemos dicho antes, no puedes ser indiferente, ya no puedes hacerte como que no pasa nada, como que no, ya es parte de tu responsabilidad moverte
Claro, ya tienes que hacer algo. Muy bien. Rick, ¿quieres agregar algo más? Ya estamos a terminar. Saben, como siempre, dejo en la descripción del podcast el Instagram de Ricardo, The Voices of Brotherhood. ¿Quieres agregar algo? Pues que si quieren trabajar en esto, siendo hombres, se pueden acercar al proyecto y tenemos muchos espacios tanto gratuitos como de suscripción que vamos a poder ofrecerles muchas herramientas diferentes, recursos y espacios. Y para todas las mujeres y cualquier persona que se identifique de una forma distinta al hombre, también puede nutrirse mucho de lo que tenemos en redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, diferentes plataformas. Así que adelante, son bienvenidos de seguirnos, de estar dentro de nuestros espacios y de compartirlo. Muchas gracias. Gracias por venir y platicar con nosotros de esto que estás creando, de la energía masculina, de Marte, por poder ver la energía de Marte en ti y en tu vida. Gracias. Y pues nada, adiós. Adiós, muchas gracias. El VIP Astral.